Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro webinar. Gracias por unirse a Anthesis en este evento. Mientras todos los asistentes se van uniendo a esta sesión, me gustaría informarles que esta sesión está siendo grabada y también decirles que pueden utilizar el apartado de PIR, preguntas y respuestas, para plantear cualquier pregunta que surja durante el webinar. Responderemos a todas las preguntas al final de la sesión y si por algún motivo no podemos abordar todas las preguntas debido al tiempo que tenemos asignado, nos comprometemos a hacerlo posteriormente a través de correo electrónico. Me presento, soy Cristina Vallés, directora de Cambio Climático en Anthesis España, y hoy contaremos en esta jornada con Ana Remulà, la responsable técnica especializada en cálculo de huella de carbono, y Verdiana Russo, la responsable técnica especializada en descarbonización. Hoy abordaremos la integración de los requisitos normativos y acciones voluntarias en el cálculo de huella de carbono y en los planes de descarbonización. A lo largo del webinar trataremos los requisitos normativos y las principales novedades que introduce el Real Decreto, los pasos para calcular la huella de carbono y para definir un plan de reducción. Vamos a dar recomendaciones adicionales para una transición hacia una economía baja en carbono. Analizaremos un caso práctico y finalmente cerraremos la sesión remarcando los puntos clave y abriendo este espacio para posibles preguntas que vayan surgiendo. Sin más preámbulos, le cedo la palabra a Ana. Muchas gracias, Cristina. Buenas tardes a todas y a todos. Es un placer poder acompañarlos hoy para comentar las principales novedades de este Real Decreto 215/2025, por el que se crea el registro huella de carbono y también se establecen estas obligaciones del cálculo de huella de carbono y la elaboración del plan de reducción y su publicación. Primero vamos a empezar repasando los principales cambios que afectan a lo que sería el registro huella. Este Real Decreto deroga el anterior, el 163/2014 original, y como novedades, no hay muchas tampoco, pero en primer lugar tendríamos la ampliación de lo que sería la sección B, que ahora permite incluir proyectos vinculados a lo que sería el carbono azul. También se amplía la sección A, permitiendo registrar también las huellas de carbono de eventos, y también se implementan mejoras en la tramitación y la coordinación con los registros autonómicos para evitar duplicidades, armonizar criterios y, en definitiva, que no tengamos que reportar en varios registros nuestra huella de carbono. Además, comentar que la sección A sigue siendo voluntaria para las empresas, no es obligado reportar nuestra huella de carbono, aunque sí que lo es para la administración pública, y estas entidades tendrán que reportar ya su huella de carbono 2025 en el registro. Destacar también que se fomenta activamente la inclusión del alcance 3 y que la Oficina Española de Cambio Climático se ha comprometido a publicar factores de emisión y guías para empezar a incorporar este alcance 3. Si seguimos un poco más allá en el decreto, ya entrando en el capítulo 4, tal y como se indicaba en la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, se establece la tipología de empresas y los términos de la obligatoriedad de calcular la huella de carbono y elaborar el plan de reducción. Entonces, ¿esto a quién afecta? Afecta a las empresas sujetas a la Ley 11/2018, que regula la divulgación de información no financiera, LEINF, que ya estaban obligadas a calcular esta huella de carbono de alcance 1 y 2 y establecer un plan de reducción. ¿Qué empresas son estas? Como ya han transcurrido 3 años, antes el corte se hacía, ¿no?, a las empresas de más de 500 trabajadores, pues ahora es aquellas sociedades que tengan más de 250 empleados, que tengan consideración de entidades de interés público o bien durante 2 ejercicios consecutivos el total de partidas del activo sea superior a 20 millones o que el importe neto de la cifra anual de negocio supere los 40 millones. Entonces, esto va a prevalecer hasta el 2028, es decir, el reporte de los datos del 27,
Pero a partir de entonces ya aplicará la CSRD, pero aún no se sabe en qué medida, qué empresas, qué recortes va a haber de KPIs. Entonces, hasta que no salga y no se transponga, vale la ley 2018 de ley. Y luego también afecta a todos los ministerios, organismos autónomos, entidades gestoras, a todo lo que sería las entidades, ¿no?, del sector público. Vale, ¿y qué se debe reportar? Pues se debe reportar el cálculo de la huella de carbono de alcance 1 y 2. Esto es obligatorio. Luego, además, en el caso de la administración pública, estas también están obligadas a incluir el alcance 3, pero a partir de 2018. Entonces tienen un margen aquí para ir empezando a planificar este cálculo. En cuanto a las empresas privadas, no se obliga, pero se recomienda ir incorporando progresivamente este alcance 3. Y esto es muy importante porque, aunque ahora no sea obligatorio, si en 2027 ya empieza a aplicar la CSRD, que a priori es uno de los indicadores que incluía, pues ya vas encaminándote, ¿no?, a esta inclusión de este alcance en tu huella. Y luego también se tiene que elaborar y publicar un plan de reducción en consonancia con el Acuerdo de París. Y este plan debe incluir un objetivo cuantificado frente a un año base y un año objetivo con un horizonte temporal de al menos 5 años. Se tienen que incluir también las medidas que te permitan alcanzar este objetivo y tienes que delimitar bien los alcances y los límites de tu organización. ¿Dónde se tiene que publicar esta huella de carbono y este plan de reducción? No hay un sitio obligatorio, dan varias opciones. Se puede publicar en el EINF, que las empresas obligadas por la Ley 11/2018 pues ya lo están haciendo. Se puede publicar en la web corporativa o, en el caso de las administraciones públicas, en el informe de sostenibilidad, que está regulado por el Plan General de Contabilidad Pública. Y también otro sitio donde se puede publicar esta información es el registro huella, pero aquí recordar que es voluntario para las empresas, pero obligatorio en el caso de la administración pública. Vale, y este Real Decreto se tiene que entender que no solo establece unas obligaciones, sino que también se presenta como una palanca estratégica para impulsar la sostenibilidad dentro de las organizaciones. Entonces, este marco abre la puerta a una serie de beneficios que las empresas pues, pueden valorar, ¿no? Como, por ejemplo, el decreto promueve la identificación, ¿no?, de fuentes de emisión, de categorías de alcance 3, y esto fomenta una puesta en marcha de estrategias para reducir estas emisiones. En segundo lugar, si para reducirlas vamos a implementar mejoras de eficiencia, indirectamente estamos reduciendo costes operativos. Luego también cabe señalar el acceso a deducciones fiscales o el impulso en incorporar tecnologías limpias y sostenibles, que esto además refuerza la capacidad de las organizaciones para adaptarse a un entorno regulatorio y a un mercado cada vez más exigente. Desde el punto de vista reputacional, también es muy importante la transparencia en esta gestión de la huella, y así contribuyes, ¿no?, a consolidar tu imagen corporativa en este sentido. Y finalmente, si todas las empresas, ¿no?, contribuyen a estos objetivos, conseguimos, ¿no?, a nivel nacional también cumplir con los objetivos climáticos fijados. Luego, adicionalmente, las organizaciones pueden acceder a subvenciones públicas, normalmente impulsadas por comunidades autónomas que financian servicios de asesoramiento o acompañamiento técnico para implementar estos proyectos que exige el Real Decreto. Por ejemplo, esta mañana se han presentado los cupons de Acció Green de la Generalitat, que, por ejemplo, dan ayudas de hasta 8.000 euros a pymes para llevar a cabo planes de mitigación o de adaptación. Y para ir terminando este apartado, también comentar que esta presión de medir y reducir las emisiones no viene únicamente de parte de la administración pública. Cada vez más nuestros propios clientes, especialmente si son grandes empresas o multinacionales, están
solicitando a sus proveedores información precisamente, ¿no?, de estas emisiones de alcance 3, ya que afectan a su huella de carbono de alcance 3 aguas arriba. Es decir, las emisiones de una organización impactan directamente en la huella de carbono de sus clientes. Por lo tanto, contar con un plan de reducción robusto no es solo un tema de cumplimiento normativo, sino que también es una ventaja competitiva que puede abrir puertas a nuevas oportunidades de negocio y a consolidarte dentro de tu cadena de suministro. Y por acabar, simplemente comentar que las organizaciones que adoptan un enfoque proactivo y estratégico en este ámbito al final van a ser más resilientes y van a estar más preparadas porque los cambios regulatorios son crecientes y las expectativas del mercado también. Entonces, cuanto antes nos preparemos, mejor. Y vamos a pasar, una vez comentados, ¿no?, estos aspectos regulatorios, hablaremos sobre cómo vamos a calcular la huella de carbono. Aquí en esta imagen vemos representado cómo se estructura, ¿no?, esta huella de carbono según el GHG Protocol, que es el estándar más reconocido a nivel internacional. Y aquí vemos con estas flechitas hacia arriba los distintos alcances. Tenemos, por un lado, el alcance 1, que serían las emisiones directas. Estas emisiones se generan en fuentes que son propiedad o están controladas por la organización. Por ejemplo, el consumo de gas natural de la calefacción, el gasóleo de nuestros vehículos o las fugas de refrigerantes. Luego tenemos las emisiones de alcance 2, que principalmente son de electricidad, consumo eléctrico. Y luego aquí tenemos el gran alcance 3, que son todo el resto de emisiones indirectas que se generan a lo largo de la cadena de valor. Hay 8 categorías aguas arriba y 7 aguas abajo. Tenemos desde compras, generación de residuos, desplazamientos corporativos, y aguas abajo tendríamos pues el uso de productos vendidos, fin de vida, franquicias, inversiones y demás. Entonces, si os fijáis en el gráfico de la derecha, es muy interesante porque diría la mayoría, por no decir todas, normalmente más del 90% de las emisiones de la huella completa de una organización corresponden al alcance 3. Y esto significa que si una empresa realmente quiere reducir su impacto, no basta en centrarte en alcance 1 y 2 y tus consumos internos. Tienes que mirar hacia afuera, hacia proveedores, clientes, transportes y, bueno, toda tu cadena de valor. Vale, y una vez tenemos claros los conceptos de la huella, vamos a ver un poco por encima los pasos a seguir para calcularla. En primer lugar, tenemos que escoger un estándar de referencia, normalmente GHG Protocol, también se puede seguir la norma ISO 14064. En segundo lugar, tenemos que definir los límites organizacionales, es decir, qué actividades vamos a incluir dentro del alcance. Esto se puede hacer con un enfoque de control operacional, financiero o de participación accionaria. Luego, se tienen que definir los límites operacionales. En este caso es escoger si vamos a calcular alcance 1, 2, el 3 o las más importantes del 3, o escoger qué alcances vas a incluir en tu huella de carbono. Luego, el periodo de reporte. Normalmente es un año natural, del 1 de enero al 31 de diciembre, aunque también hay empresas que seleccionan el año fiscal. Y luego, muy importante, es contar con un equipo interno capacitado, o sea, que las personas que tienen que recoger los datos y adentrarse en este mundo de la huella, que tengan un mínimo de conocimiento para que todo el proceso sea más fiable y más consolidado. Luego, el paso 2, la recopilación de datos. Esta es la fase crítica, es la más compleja, sobre todo el primer año. Implica recopilar grandes volúmenes de datos procedentes de departamentos distintos, fuentes distintas, proveedores distintos. Estos datos de partida, ¿qué son? Son la cantidad de producto o servicio consumido y puede estar en unidades de kilos, kilovatios, litros, euros. ¿De dónde los obtenemos? De facturas, de registros internos, de contadores, de encuestas de movilidad. Y luego, por otro lado, además de buscar estos datos de actividad, tenemos que buscar los factores de emisión, que sería la cantidad de gases de efecto invernadero por cada unidad de consumo. Kilos de CO2 partido euro, partido kilovatio, partido kilo.
Y hay muchas fuentes de referencia que publican estos factores. La Oficina Española de Cambio Climático, la catalana, DEFRA, hay muchísimas. Y luego la fase del cálculo, que como veis con esta fórmula tan simple es facilísimo. Dato de actividad por factor de emisión, las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero aunque parezca muy sencillo, cuando tienes una gran cantidad de datos, unidades, fuentes, a distintos países que tienen factores de emisión distintos, pues la cosa se complica. Entonces, según la complejidad de la empresa, la herramienta con la que tú calcules la huella puede ir desde un Excel hasta un software específico, como integrarse directamente en los sistemas de gestión de datos de la empresa. Sea cual sea la herramienta que escojáis, tiene que permitirte analizar bien los resultados, que tú puedas ver fácilmente dónde están tus focos de emisión, que te permita ver la tendencia a lo largo de los años, que si yo hago una medida de reducción se vea reflejado, ¿no?, en esta huella de carbono, y cuanta más trazabilidad mejor, porque al final, si quieres verificar este cálculo, lo quieres replicar cada año, está bien que la metodología, el origen de los datos sea el mismo, perdón. Y finalmente, para cerrar este apartado, me gustaría destacar las ventajas de contar con una herramienta digital especializada para el cálculo de la huella. Sí que es verdad que el Excel puede ser muy útil en etapas iniciales o en urbanizaciones pequeñas, cuando solo calculábamos alcance 1 y 2 y todo era muy sencillo, pero cada vez más, con más datos, se requiere una trazabilidad en las auditorías. Te piden de dónde sale este valor, porque o sea, te piden como mucha información, ¿no?, para que sea un cálculo veraz. Y es por eso muy importante que utilizar herramientas que cubran todas estas necesidades. En ANSYS contamos con Root Zero y algunas de las ventajas que ofrecen Root Zero o otras herramientas del mercado es esta optimización en el proceso de entrada de datos, que sea intuitivo, ¿no?, que cualquier persona de cualquier departamento pueda entrar los datos de los que es responsable sin mucha formación. Centralizar toda la información, tener un control de las versiones, flujos de datos, poder hacer un seguimiento. Si tú no quieres anual y lo quieres hacer mensual, pues que puedas ir haciéndolo mensual. Y sobre todo esto, garantizar la trazabilidad de los datos para ganar transparencia. Y nada, en definitiva, estas herramientas, bueno, no solo mejoran la eficiencia y la calidad del cálculo, sino que también fortalecen la capacidad de gestión climática de las organizaciones, y gracias a estos softwares puedes desarrollar un plan de reducción que ahora nos comentará Verdiana, pues, más completo y más trazable. Vale, pues muchas gracias, Ana. Bueno, como Ana nos ha explicado un poco los requerimientos del Real Decreto y cómo calcular la huella de carbono, pasamos ahora a ver cómo desarrollar un plan de reducción, ¿vale? Bueno, primero de todo, decir que un plan de reducción debe tener dos enfoques, un enfoque estratégico y un enfoque más bien analítico, ¿vale? La parte estratégica debe tener, por un lado, claramente una visión a largo plazo que pueda definir una hoja de ruta con las diferentes palancas de descarbonización para llevar a cabo el plan, ¿vale? Y por otro lado, sí que tiene que tener un plan inicial más a corto plazo, como de 2 o 3 años mínimo, con acciones ya medidas y calculadas, tanto a nivel de emisiones como a nivel financiero. Finalmente, tiene que tener una estructura de gobernanza, es decir, hay que incluir dentro de toda la estrategia las personas responsables de tomar las decisiones relacionadas con las acciones que se han identificado y las palancas de descarbonización. Esto hay que hacerlo de un principio para que realmente el plan se pueda llevar a cabo. Por otro lado, el enfoque analítico requiere la modelización del crecimiento de las emisiones de la empresa a partir de un año base. Suele ser un año en el cual se ha calculado con buena calidad las emisiones de carbono de la empresa y a nivel de toda la empresa. Y después de esto, pues se tiene que identificar cuáles son los objetivos de reducción. Se tienen que establecer las medidas de reducción que permitan alcanzar estos objetivos y, evidentemente, hay que seguir el progreso del plan en el tiempo para ir ajustando la estrategia.
¿vale? Y entonces, a nivel de pasos claves, aquí os hemos puesto cuáles son los principales, ¿no? El primer paso es definir un año base que será el año de referencia a partir del cual se vayan a establecer el crecimiento y las medidas de reducción. Por lo tanto, tiene que tener una calidad y ser robusto, ser completo y robusto. Sobre todo en cuanto a los datos de partida los datos primarios para el cálculo. Después hay que definir un año objetivo. Como comentaba Ana, el Real Decreto establece un mínimo de 5 años para el año objetivo, aunque es verdad que la buena práctica recomienda tener una visión más a medio y largo plazo. ¿Vale? Luego hay que modelizar la curva de crecimiento de emisiones para el año objetivo. ¿Eso por qué? Porque no podemos considerar que la empresa quede estable en sus emisiones, sino que evidentemente como las empresas sabemos que van a tener un crecimiento, este crecimiento económico también se reflejará en un aumento de emisiones. ¿Vale? Esto se tiene que modelizar muy bien porque es el punto de donde se va a definir la estrategia de reducción. ¿Vale? Después hay que definir los objetivos de reducción y aquí el Real Decreto recomienda alinearse con el Acuerdo de París. Entonces, más adelante entraremos en detalle en ver cómo se hace esto. Luego hay que identificar la brecha entre lo que es el crecimiento en el año objetivo y el objetivo requerido de reducción. Esta brecha es la que se tendrá que trabajar para reducir las emisiones, definiendo las medidas de reducción para cumplir con el plan. Aquí comentar que es recomendable analizar siempre las medidas, tanto de un punto de vista de emisiones reducidas, pero también como de plazo de implementación, en qué año empieza, en qué año acaba, y coste de implementación, porque sin una visión financiera es imposible seguir un plan, ¿vale? Bueno, y finalmente hay que hacer público el plan por un tema de transparencia, además que por un tema de requerimiento, de Real Decreto. Como decía Ana, el Real Decreto dice que se tiene que publicar el plan o en la página web o también hay opción de publicarlo en el informe de sostenibilidad de la empresa. Y finalmente, un punto muy importante es que hay que hacer el seguimiento anual de las medidas y del plan. ¿Vale? Entonces, vamos a ver estos pasos que he comentado en un gráfico para que sea un poco más claro. Entonces, primero dibujaremos la curva de crecimiento de las emisiones a partir del año base y después definiremos la curva de reducción para el año objetivo. A continuación, vamos a definir, este es un ejemplo de alcance 1+2, donde normalmente las empresas, por haber hecho auditorías energéticas, ya tienen identificadas algunas acciones, ¿no? Entonces, podemos abatir un poco el crecimiento con esta línea lila que veis, gracias a las medidas que ya se han tenido en cuenta o la empresa tiene prevista, ¿no? Y finalmente, vamos a identificar lo que es este gap entre las medidas que ya estaban previstas y lo que se tendría que alcanzar en 2030. ¿Vale? Entonces, vamos a ver qué quiere decir alinearse con el Acuerdo de París. ¿Vale? Para esto, en ese sentido, seguimos la iniciativa Science Based Target, o SBTi, que es al día de hoy la iniciativa de referencia a nivel global. No es la única que define cómo calcular objetivos basados en la ciencia y alineados con el Acuerdo de París, pero sí que es verdad que es una de las más utilizadas. ¿Vale? Entonces, la iniciativa define las reducciones necesarias a corto y largo plazo para alinearse con un futuro que prevea un aumento de temperatura global máxima de 1,5 grados respecto a la era preindustrial. Y aquí vemos un ejemplo de lo que serían las reducciones absolutas de alcance 1, 2 y 3, alineándose con el Acuerdo de París en función de 2 años bases diferentes, 2020 o 2024, y 2 años objetivos diferentes, 2030 o 2035. ¿Vale? Entonces, lo que vemos es que la reducción requerida es la misma independientemente del año base,
¿vale? En el caso de tener un objetivo a 2030 se requiere un 42% de reducción y entonces si se tiene un año base de 2020, esta reducción tiene que ser un 4,2 lineal. Mientras que si se escoge un año base del 2024, la inclinación de la curva es más alta y se requiere una reducción de un 7% lineal. En el caso de definir objetivos a 2035, estamos hablando de una reducción del 63%, donde si el año base es el 2020, que es el año de referencia establecido por SBTI para definir estas reducciones, se mantiene el 4,2 lineal. Mientras que si el año base es el 2024, las reducciones son un 5,7. ¿Vale? Bueno, estas reducciones, decir que valen siempre y cuando el año en que se establezca el objetivo de las emisiones que sean calculadas sean iguales o superiores a las del año base. Es decir, no vale que si yo establezco un plan de reducción en 2024 y tengo unas emisiones inferiores al 2020, estas no se me contabilizan para alcanzar el 42. Entonces la curva será un poquito más pendiente. Y esto depende en función de cada caso y se calcula con la herramienta de SBTI. ¿Vale? Ahora bien, también indicar una cosa, aunque el Real Decreto no es específico sobre la cobertura de emisiones sobre las cuales hay que realizar el plan, sino que dice que hay que indicar cuál es el alcance de las emisiones calculadas y del plan, SBTI requiere cubrir como mínimo el 95% de las emisiones de alcance 1 y 2 y el 67% de las emisiones de alcance 3. Esto en el corto plazo. Mientras que cuando hablamos de largo plazo, se requiere cubrir un 90% de las emisiones. Y repito, esto es buena práctica, ¿no? El Real Decreto aquí no es tan específico. ¿Vale? Bueno, aquí en esta slide vemos lo que es el alineamiento con el Acuerdo de París para el largo plazo y por lo que es el requerimiento que indica también el Real Decreto de alinearse con el Acuerdo de París y alcanzar la neutralidad climática en 2050. Entonces, aunque el Real Decreto diga como mínimo hay que definir un objetivo con un horizonte temporal de 5 años, dice que hay que hacerlo alineándose al Acuerdo de París y contemplando lo que es el alcance de la neutralidad climática en 2050. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que hay que reducir las emisiones respecto al año base de un 90% y neutralizar las emisiones residuales con proyectos de compensación que sean de tipo o con créditos de absorción o de neutralización, ¿vale? Y aquí, para hacerlo, por ejemplo, sobre el ejemplo que indicaba antes, en el que a partir de un año base de 2020 o de 2024 se había definido un objetivo a corto plazo para el 2035, a partir de aquí tenemos que se prevé una reducción lineal del 1,8%, ¿vale? Entonces, aquí yo creo que es importante ver que no estamos haciendo una curva que empieza del año base 2020 o del 2024 y ya vamos a 2050, que sería una curva un poco más suave en los primeros años y un poco más inclinada a partir de 2035. ¿Y por qué no la estamos haciendo? Porque el momento de actuar claramente es ahora, son estos próximos 5 o 10 años, ¿vale? Y esto, la iniciativa SBTI lo dice claramente, dice, hay que definir unos objetivos a corto plazo y luego alinearse con los objetivos a largo plazo. También es por eso que pensamos que el Real Decreto empieza diciendo hay que hacer como mínimo un objetivo a 5 años, ¿vale? Pero digamos que no vale con decidir ya pongo un objetivo a 2050 y ya me ocuparé del problema más adelante, ¿vale? Y bueno, pues eso, como hemos comentado, el Real Decreto introduce unos requerimientos relacionados con el plan de reducción que son criterios de mínimos, es decir, pide un objetivo y 5 años de horizonte temporal como mínimo, además de indicar cuáles son las medidas de reducción.
y sí que deja, digamos, más abierta la opción de alcanzar el net zero 2050. Es decir, no obliga a ello, dice que hay que orientarse a ello, hay que alinearse a ello, ¿vale? Entonces, consideramos que es recomendable para unas empresas que tengan visión de futuro tener en cuenta cuáles son las mejores prácticas para el desarrollo de un plan de reducción con una visión más allá, ¿vale? Y por eso voy a comentar un poco las últimas novedades presentadas por la iniciativa SBTI, ¿vale? Para quien no la conozca, la iniciativa Science Based Targets es una alianza entre CDP, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el Instituto de Recursos Mundiales y el Fondo Mundial para la Naturaleza. La iniciativa es una iniciativa de tipo voluntario a la cual se adhieren las empresas y, digamos, las empresas se adhieren para definir las mejores prácticas, o sea, para definir su estrategia de reducción, y la iniciativa guía en promover mejores prácticas de reducción de emisiones y objetivos net zero, proporcionando también documentación y guías sobre cómo hacerlo, ¿vale? SBTI se basa sobre una evaluación científica objetiva de lo que se necesita para la reducción de las emisiones a nivel global, ¿vale? Y son una buena base para establecer estrategias de cambio climático a corto y a largo plazo para las empresas. Entonces, se considera que van a ser una ventaja competitiva para las empresas porque al final esta transición hacia la economía bajo en carbono es un requerimiento, es necesaria y está pasando, ¿vale? Entonces, bueno, aquí comentar que, digamos, la iniciativa SBT es bastante interesante ver eso, que la iniciativa SBTI en 2021 publicó su primer estándar corporativo de emisiones, de cero emisiones netas, del Net Zero Standard, ¿vale? Y ya unos años después, es decir, ahora, estamos en marzo de 2025, 3 años y medio después, tenemos ya una versión 2.0 de ese estándar, que incluye unos nuevos requisitos. Y esos nuevos requisitos claramente afectarán la forma en que las empresas establecen, monitorean y ajusten sus objetivos a corto plazo y de cero emisiones netas a largo plazo, ¿vale? Entonces, pensamos que es importante comentar estos cambios en esta sesión, porque es verdad que esta nueva sesión hace hincapié en la acción y busca proporcionar vías más flexibles para que las empresas vayan reduciendo sus emisiones de gases de efecto invernadero, y entonces dan como unos criterios ya más actuales, más trabajados, ¿vale? Bueno, sin más entrar un poquito en el detalle de esto, decir que estos requerimientos todavía son a considerar de forma orientativa, porque el borrador del nuevo estándar se ha publicado, está bajo consulta pública y entonces podrán haber cambios, pero sí que es verdad que representa una tendencia que podemos empezar a ver ahora y a trabajar desde ahora, ¿vale? En cuanto a la definición de objetivos, se requiere claramente la alineación con el escenario de 1,5 grados, y esto va muy alineado también con lo que indica la CSRD y la mayoría, digamos, de otras iniciativas voluntarias, ¿no? Como CDP, por ejemplo, ¿vale? Que premia mucho más este tipo de orientación. Luego se plantea definir objetivos separados para alcance 1 y 2. Mientras hasta ahora se consideraba posible definir objetivos conjuntos para alcance 1 y 2 de forma conjunta, ahora se requiere que sea de forma separada. Y esto es bastante importante, tiene un efecto para las empresas que tienen un alcance 1 bastante alto, que no pueden compensar el crecimiento de alcance 1 con la compra de energía 100% renovable de alcance 2, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir, hay que definir una estrategia en serio para alcance 1 por separado de alcance 2, por separado de alcance 3. Luego, en cuanto a alcance 3, mientras hasta ahora se ofrecía la posibilidad de definir y de escoger si se quería definir el objetivo en base a mercado, es decir, en base al tipo de compra de electricidad que se está haciendo, que hace la empresa, o en base con un enfoque de ubicación.
ahora se requiere establecer un objetivo según los dos enfoques. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a nivel de location-based, es decir, en enfoque de ubicación, eso quiere decir que la empresa tiene que trabajar unos objetivos de reducción por eficiencia energética, por reducción de consumo energético. Y no puede ir solo a la compra de electricidad 100% renovable o 100% cero emisiones, que es una novedad que introduce aquí SBTi, incluyendo la nuclear como fuente, ¿vale? En cuanto al alcance 3, se introduce la opción del objetivo de alineación, donde como objetivo de alineación hablamos de las acciones que la empresa está haciendo para que sus proveedores de Tier 1 se vayan alineando también con un futuro alineado con el Acuerdo de París, es decir, o con un net zero, ¿no? También comentar que el año base requerido aquí, mientras hasta ahora ya SBTi ponía una limitación, que era que no se podía escoger un año base anterior al 2015, pues según este nuevo estándar, si seguirá así, el año base más reciente podrá definirse como máximo 3 años antes del año de definición de los objetivos. También será importante validar los objetivos con un enfoque cíclico. Se requiere, digamos, una validación del progreso cada 5 años con una redefinición de los objetivos para, digamos, ajustar siempre mejor el plan. Y finalmente, respecto al tema de la compensación de emisiones, que es un tema que suele salir y para quien conoce la iniciativa sabe que es un tema que generó conflicto hace tiempo, decir que el offsetting, es decir, la compensación de emisiones con compra de créditos, sigue sin contar como una medida de reducción, pero sí que se requiere, o al menos eso es lo que están proponiendo hacer, definir unos objetivos de remoción de emisiones residuales más allá del 2050 o del año del net zero, que era lo que hemos visto antes en el gráfico, sino que se tendrá que definir una estrategia de remoción ya desde los años anteriores. Además, se dará un reconocimiento para las empresas que inviertan en mitigación más allá de la cadena de valor, con proyectos de compensación de carbono de alta integridad, ¿vale? Y finalmente decir que lo que se está viendo es que lo que SBT está haciendo es poner unos requisitos bastante más estrictos para la que son las empresas grandes y medianas con sedes en regiones de alto medio nivel económico, así como están definidas por la normativa, ¿no? Por las SRD y por la SS3D. Se define, primero de todo, la obligación de definir objetivos tanto a corto plazo como net zero. Hasta ahora la iniciativa decía que podías definir te dejaba definir objetivos a corto plazo, así como está diciendo el Real Decreto, ¿no? Pero ahora se dirá, no. En el momento en que defines un objetivo, tendrás que hacerlo a corto y a largo plazo alcanzando un net zero. No puedes pensar solo en los próximos 5 o 10 años. Luego se requerirá la verificación de la huella de carbono por una entidad tercera, cosa que hasta ahora no era un requerimiento, y entonces quiere decir que se está dando siempre más importancia a la calidad de los datos de partida para el cálculo de la huella y en la integridad de los datos. No se aceptarán exclusiones del inventario para definir los objetivos. Se requerirá un objetivo obligatorio de compromiso de proveedores para mantener una trayectoria net zero, es decir, que un porcentaje de proveedores de la empresa, los que probablemente representen la mayor cantidad de emisiones, sobre todo en alcance 3.1, pues se adhieran a la iniciativa o puedan demostrar que tienen un plan de descarbonización alineado con el 1,5 grados. Y finalmente se requerirá la publicación de un plan de transición climática máximo 12 meses después de la validación de los objetivos. ¿Vale? Bueno, comentado todo esto, hemos pensado prepararos un caso práctico para que veáis un poco tanto el tema del cálculo de la huella de carbono como el plan de reducción con un ejemplo un poco más visual y numérico. Dejo la palabra otra vez a Ana para que empiece con la parte de huella de carbono. Vale, muchas gracias, Verdiana.
Pues vamos a seguir con este caso práctico. El ejemplo sería una empresa de tamaño medio que fabrica y distribuye productos a nivel internacional. Está ubicada en el Reino Unido y en España y tiene un tamaño de unos 1.200 empleados. Entonces, esta empresa se ve obligada por el Real Decreto a calcular su huella de carbono de alcance 1 y 2, pero además por sus clientes también le están solicitando que reporte sus emisiones de alcance 3 aguas arriba y ambos, tanto el Real Decreto como su cliente, le está pidiendo que reporte un plan de descarbonización y unos objetivos. Entonces, para afrontar este reto, esta organización decide contar con la ayuda de una consultoría externa que tiene un software, que por ejemplo podría ser RubZero, y vamos a ver cómo sería este proceso de... Ay, perdón. Bueno, aquí. Lo veis, ¿no? Vale, problemas de directo. Tendríamos esta organización que, como decimos, se ubica en España y el Reino Unido. Entonces, estos serían, lo que hemos comentado antes, sus límites organizacionales. ¿Vale? Pues esta empresa en España tiene centros, como vemos, ¿no? En Barcelona y en Madrid. Si tuviera más centros, más países, ¿no? Pues tendríamos aquí un árbol con una jerarquía más compleja. En este ejemplo lo hemos puesto más sencillo. Y como hemos dicho, ¿qué le solicitan? Reportar emisiones de alcance 1, que sería combustión estacionaria, móvil, refrigerantes, emisiones de proceso, consumo eléctrico del alcance 2 y también como su proveedor le solicita sus emisiones aguas arriba del alcance 3, pues también las va a calcular. Entonces, en este caso, los responsables de cada uno de los datos, una vez hayan recibido una formación básica de conceptos de huella y formación también de cómo usar, en este caso, pues esta plataforma, pues podrían introducir datos, ya sea de forma manual, por ejemplo, crear, ¿no? Pues entraríamos un consumo de gas natural para el periodo de reporte, una cantidad en kilovatios, es un dato real de facturas, muy importante las evidencias, porque el día sino de verificación al cabo de no sé cuántos meses, ay, ¿dónde estaba el dato de origen de estos 1.500? Entonces es interesante pues siempre tener todo en el mismo sitio. Y también muy importante el campo de notas. Si ya sabemos que ha habido una variación muy importante respecto al año pasado porque ha pasado X cosa, el auditor lo va a venir a preguntar. Si lo dejamos ya anotado, esto que nos hablamos. Entonces podemos añadir este registro. Por ejemplo, en RubZero también podemos añadir los datos de forma masiva. Nos descargaríamos un template que tiene los mismos campos que hemos visto ahora y lo subiríamos. Entonces, esto es para, ¿no? Cuando tenemos pues, muchas rutas, muchos consumos eléctricos de muchas tiendas, lo que sea, pues podríamos subirlo de forma masiva. ¿Qué nos permite, por ejemplo, esta herramienta y que antes hemos comentado que es muy interesante? Poder ver la trazabilidad de los datos, quién lo ha subido, en qué fecha, si lo ha modificado alguien, si se ha eliminado. Aquí podemos editar, eliminar. Y también, muy importante, la trazabilidad en el sentido de cómo se calculan estas emisiones, ¿no? Antes no lo he comentado, pero los gases de efecto invernadero no solo es el CO2, también tenemos el metano, los óxidos de nitrógeno y demás, los gases refrigerantes. Entonces aquí podemos ver cuál es el factor exacto, ¿no? Por la cantidad que hemos puesto de cada tipo de gas, el total en CO2 equivalente. Podemos ir a ver, ¿no? Pues la fuente del factor, en este caso, pues el ministerio, los últimos publicados. Y en este caso, por ejemplo, como es gas natural y no solo afecta al alcance 1, también hay una categoría del alcance 3, que son las emisiones aguas arriba, el well to tank, ¿no? de este consumo de alcance 1 y 2, pues aquí también lo tendríamos. Y luego, también muy importante, poder ver los resultados. Ahora como solo tenemos gas natural, no
no tiene mucho sentido, pero si volvemos a la presentación, veríamos ejemplos, ¿no? Pues ya más completos. Sí, tenemos varios periodos de reporting para ver la tendencia, la variación por país, ¿no? El peso que hay dentro de cada país. Muy importante también poder hacer filtros. Pues ahora solo quiero ver los datos de este país o solo los datos de residuos porque me interesa ver si esta medida ha tenido un impacto o no. Pues podemos ir analizando los datos, pero sobre todo yo creo que este es como de los más interesantes para decir, vale, no hay duda que donde tengo que ir a hacer un plan de reducción es compra de bienes y servicios porque es el volumen más importante de emisiones. Entonces, esto nos sirve ya para ir ubicando este plan de reducción que tendremos que planificar y fijar objetivos. Y ahora Verdiana nos contará cómo. Gracias, Ana. Bueno, intentaré apretar un poquito porque hemos visto que hay alguna pregunta y así quizás dejamos los últimos minutos para que podamos contestarlas. ¿Vale? Bueno, como hemos visto un poquito, voy a hacer un resumen de cómo podríamos trabajar para definir el plan de reducción tanto en alcance 1 y 2 como en alcance 3. Entonces, presentamos un gráfico por separado porque normalmente alcance 1 y 2 suele tener un orden de magnitud bastante más bajo que el alcance 3 y así se pueda ver la diferencia, ¿vale? Entonces, aquí lo que vemos es que se modeliza a partir del año base, un año base 2023 de esta empresa, pues vamos a modelizar su crecimiento en emisiones hasta 2030, que sería el año objetivo que la empresa se quiere fijar. Como la empresa ya ha trabajado unas medidas de reducción, podemos ya empezar a decir, vale, con estas medidas previstas llegaremos a una curva un poquito más baja, ¿vale? Pero el requerimiento de SBT, es decir, de la ciencia alineándose con París, es esta curva más abajo y entonces el plan de acción que se tiene que trabajar sería esta brecha, ¿vale? A partir de aquí, con este gráfico intentamos verlo de una forma más gráfica. Lo que vemos es, vale, se han definido unas medidas de reducción, ¿vale? Entonces, si el alcance 1 más 2 en 2023 llega a este nivel de emisiones, con el crecimiento hay que considerar que llega a un nivel bastante más alto, como indica esta parte en azul clarito. Las medidas previstas permiten bajar este nivel un poco más, pero hay que cubrir toda esta brecha respecto al año objetivo. Y entonces con medidas de alcance 1, como por ejemplo la eliminación de calderas de gas o la electrificación de la flota, pues tenemos una primera reducción. Y con las medidas de alcance 2, como autoproducción renovable o mejora de la eficiencia energética o compra de certificados de energía 100% renovable, pues llegamos a alcanzar el objetivo, ¿vale? Y con alcance 3, lo mismo. Vamos a definir desde el año base el crecimiento y vamos a definir la reducción establecida por la ciencia. En este caso, normalmente las empresas no han trabajado, no suelen haber trabajado ya medidas, por lo que el plan de acción suele ser toda la brecha. Y en este caso, podemos decir que, por ejemplo, se han identificado todas estas medidas para solucionar digamos, las necesidades del plan, ¿no? Entre ellas, la alineación de los proveedores a un futuro 1,5 es la que más peso tiene, como en la mayoría de huella digamos, de empresas del sector industrial. Y vemos otras medidas como, por ejemplo, el cambio a proveedores más sostenibles o la optimización del transporte, la reducción del uso de avión para el transporte de los productos o para el viaje de los trabajadores, alguna acción relacionada con el packaging como el ecodiseño o la reducción en sí del packaging para la distribución de productos, la compra de materia prima sostenible, la reducción de viajes corporativos y la implementación de un plan de movilidad, ¿vale? Bueno, eso es un ejemplo un poco rápido. Os paso otra vez la palabra a Cristina para que identifique las conclusiones, ideas claves. Muy bien, gracias, Verdiana. Ana, entonces pasamos a
describir o resumir estas ideas principales que han ido saliendo durante las explicaciones de ambas. Primero de todo, pues que el Real Decreto afecta a grandes empresas y administraciones públicas, que es obligatorio reportar el cálculo de huella de carbono de alcance 1 y 2 e ir incluyendo progresivamente el alcance 3, obligatorio para las administraciones públicas en el inventario de 2028, y también es obligatorio realizar y publicar el plan de reducción. La información de la huella de carbono y el plan de reducción debe ser pública y voluntariamente pues, se puede registrar en el MITERT. ¿Vale? Considerar el cálculo completo de la huella de carbono en la elaboración de un plan de reducción, como nos comentaba ahora Verdiana, pues permite poder hacer esta transición hacia una economía baja en carbono, y es recomendable que en este plan de reducción, ¿vale? Estos objetivos se elaboren, no se piensen alineados con el Acuerdo de París, y que se marque un objetivo de alcance 1, 2 y 3 a corto y largo plazo para pues, empezar a iniciar las actuaciones lo antes posible. Y disponer finalmente de un cálculo de huella de carbono de calidad y un plan de reducción robusto permite optimizar procesos, permite reducir emisiones y costes, mejora la competitividad de las empresas, fortaleciendo también la imagen corporativa y demostrando pues, este compromiso hacia la sostenibilidad. Bien, como hemos visto, pues hay algunas preguntas en el apartado de preguntas y respuestas. Entonces, pues vamos ahora a ir a cada una de ellas para poderlas responder según la temática junto con Ana y Verdiana. Hay una primera pregunta de José Manuel relacionada con los requisitos normativos en relación a los eventos, y nos pregunta si es obligatorio registrar las huellas de carbono de eventos de más de 1.500 asistentes. Ana. Vale. En el glosario define, ¿no?, los grandes eventos como aquellos que tienen más de 1.500, pero en todos los apartados donde se habla de la obligatoriedad de registrar dentro del registro huella, solo se obliga a las administraciones públicas. A empresas y eventos es opcional. Lo que sí que indica es que en el caso de registrar un evento, es obligatorio incluir las emisiones directas e indirectas, ¿no? Porque en un evento pues, tienes en cuenta el transporte de los asistentes, que esto sería indirecto, pero como tal, yo también he escuchado en bastantes sitios, ¿no?, la obligatoriedad, pero no lo dice específicamente, no. Yo te diría que no es obligatorio. Bien, Creo. Recogido. Una pregunta de Natalia. Menciona, con la administración pública estatal nos referimos a nivel español, ¿verdad? No incluye administración pública catalana o entes públicos que deriven de la administración pública catalana. Sí, yo creo que no. O sea, textualmente dice: departamentos ministeriales de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, así como las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social y otras entidades del sector público administrativo estatal. Entonces, todo lo que dependa de la Administración autonómica, entiendo que no está incluido. Perfecto. Otra pregunta de Natalia, y es de relación de cálculo de huella. Nos pregunta si los desplazamientos de los trabajadores no realizados con flota corporativa son alcance 3. Sí, hay dos categorías en el alcance 3 muy similares. Una es desplazamientos corporativos como tal, que esto sería desplazamientos en tren, en avión, en taxi por motivos laborales. Y luego están los desplazamientos en itinere, que es la 3.7, que son los desplazamientos de los trabajadores de ir cada día de casa al trabajo, extrapolado pues, a todo el periodo de reporte. Entonces sí, iría al alcance 3.
Perfecto. Vamos con una pregunta de Cristina que pide cuál sería una base de datos fiable de factores de emisión para residuos. Ahora mismo, y hace un par de años, la Oficina Catalana publica factores de emisión para residuos industriales y hace años que publica también factores para residuos municipales. DEFRA también publica. A nivel de pago hay otras bases de datos bastante completas como Coinven, pero yo creo que, tal como ha dicho la Oficina Española de Cambio Climático, este año cuando publiquen los factores, en teoría era en abril, pero acabará siendo en junio, en teoría van a ampliar y van a incorporar factores de emisión de alcance 3 y yo creo que los de residuos van a ser de los primeros que van a incorporar. Vamos a ver. Muy bien. Y nos quedaría tiempo para la última pregunta, si no salen más. Y a ver, Nuria nos comenta que cómo puede ser que el año base de SBT sea 2020 en un contexto de pandemia y cómo se puede reducir el valor absoluto si las empresas están creciendo, si lo podemos también calcular con un indicador relativo. Verdiana, ¿qué podríamos comentar? Vale. Bueno, sí que es verdad que puede saltar un poco al ojo el tema del año 2020, pero la motivación, bueno, primero hay que decir que se toma como año de referencia, es decir, no quiere decir que sea un año de referencia o digamos, aconsejado para todas las empresas. Las empresas tienen que escoger el año base en función de cuándo lo han calculado mejor y más antes, o sea, menos lejano lo escojan, mejor, ¿no? El año 2020 probablemente SBTi lo fijó porque, primero de todo, en 2021, como comentaba antes, publicaron el Corporate Standard de Net Zero, pero probablemente es porque debieron trabajar los datos acorde con la ciencia, ¿no? Los datos de IPCC sobre el cambio climático y sobre el aumento de temperatura global, debieron tener los datos de 2020 como datos de partida y entonces hicieron desde ahí la simulación, la modelización de las reducciones para llegar a un calentamiento máximo de 1,5 grados, ¿no? Según el Acuerdo de París. Entonces hay que tomarlo en ese sentido y no tanto como año de referencia para el cálculo en sí. Y respecto a lo que decías de la dificultad de reducir emisiones absolutas con el crecimiento, SBTi no se pone en contra del crecimiento y de hecho permite definir objetivos de reducción de tipo relativo, ¿no? Los intensity targets, que sí que es verdad que permiten un crecimiento. ¿Vale? Entonces sí que esto se puede hacer y es permitido y de hecho para alcanzar el net zero se requiere una reducción del 97% en objetivo relativo. ¿Vale? Perfecto. Pues hemos llegado al final del tiempo previsto. Si tenéis alguna pregunta que pueda surgir posteriormente, pues nos la podéis hacer llegar. De todos modos, deciros que al finalizar la sesión, entre hoy y mañana, vamos a enviar un correo electrónico agradeciendo la asistencia, también con un enlace con un documento de preguntas frecuentes para resumir pues, también los temas comentados durante la sesión. Y nada más, esperamos que les haya sido de utilidad y de nuevo muchas gracias y un saludo. Muchas gracias. Muchas gracias.